Muchas gracias por la presentación, gracias al comité organizador y a las personas que me permitieron estar aquí el día de hoy con ustedes. Tenemos problemas con la presentación, no sé si hasta atrás alcanza a ver algo. Si se alcanza a ver bien, acabo de comprometer con la señorita, va a copiar la presentación a la máquina y se va a encargar de que esté disponible para quien la necesite. No hay ningún problema, podemos compartir. El tema del que hablaré hoy es un poco controversial y lo restringo al área de la psicología clínica. No tenemos planes aunque voy a estar en el contexto de la psicología clínica, en realidad aplica a toda la psicología, a todas las áreas, educativa, laboral, social, como ustedes quieran. Entonces, si alguien quisiera quejarse conmigo después, mi correo está ahí puesto, usualmente contesto, no hay ningún problema. Si alguien necesita contactarme, con todo gusto. Ok, como dije, empiezo hablando de la psicología clínica de manera controversial, porque por lo menos entre en CEUEN es como muy común en clínica la lucha entre el psicoanálisis y lo experimental o el conductismo. Entonces, me gusta empezar de esta forma para tratar de dar contexto y ubicar de qué vamos a hablar. Normalmente esta flecha, gruesa como está, la uso para representar el poder de las ciencias exactas. Las ciencias exactas tienen este gran poder en muchos años de investigación. Y estas ciencias empezaron desde antes de Cristo. En el siglo V hay una convención de que en el siglo V empezaron las ciencias. Y de ahí para acá tenemos ahorita 26 siglos. Mientras que psicología empezó en 1879. Vamos más o menos. ¿La que sigue? Entonces, ya tenemos 25 siglos de ciencia, mucho acumulado. Y psicología de 1879 para acá como psicología experimental. Sin embargo, Freud empieza en 1900 y la psicología experimental en el 79. Freud y la psicología clínica, psicodinámica, vean la flecha, la puse propositivamente gordita para demostrar que tienen mucha experiencia clínica. Es cierto, hay experiencia clínica desde el punto de vista psicoanalítico. Mientras que la psicología experimental empieza a tener fuerza, la psicología experimental, por eso la flecha está gordita, pero no tenemos aquí una raya que represente lo clínico, que sería esta de acá. Lo clínico en experimental y conductismo, sobre todo, era mínimo en la década de los 50, cuando Skinner empezó a funcionar. Entonces, ¿qué tendríamos? Las ciencias exactas, con investigación básica y aplicada, una rama poderosa avanzando, la psicología experimental empezando a dar competencia, la psicología clínica se queda con mucha experiencia clínica, pero no tiene experiencia experimental. Entonces, la psicología clínica en el 2013 tiene 113 años de existir. La psicología clínica psicoanalítica tiene 113 años de experiencia clínica acumulada. Mientras que la terapia cognitivo-conductual de 2013 le restamos 1950 con Skinner y nos da 63 años. ¿Captan la diferencia? Psicología conductual clínica tiene 63 años de existencia y pasamos de poca experiencia clínica a bastante experiencia clínica. Ahorita ya tenemos experiencia clínica en terapia cognitivo-conductual con base experimental. Mientras que la psicología clínica tradicional sigue siendo poderosa en su experiencia clínica, pero aquí no hay una rama, un apoyo, un sustento experimental, que es lo que nos van a pedir las ciencias que tenemos acá. Si esto está pasando ahorita, imagínense las ciencias exactas en el siglo XXII y siglo XXIII. ¿Cómo van a estar? Esto va a estar 2 o 3 veces más grueso de conocimiento científico. Y esto que pasa en las ciencias exactas nos pega en la psicología clínica y en todas las áreas de la psicología en México y en el mundo. Entonces, si no nos ponemos abusados para poder competir o dar la lucha
con evidencia científica para las ciencias exactas, esto puede traer consecuencias de rezago o que nos hagan a un lado como ciencias sociales sobre todo. Luego, entramos al problema, ¿por qué nos pasa eso? ¿Por qué estamos así? Pues porque la psicología es principalmente subjetiva. Nuestro objeto de estudios no es objetivo, no lo podemos medir con precisión. Por ser subjetivo ya tenemos una limitante. Y entonces entrábamos a la pelea. ¿Qué es lo que estudia la psicología? ¿El alma, la mente, el comportamiento humano o qué? Podemos estudiar todo eso, pero para no meternos en problemas científicos y epistemológicos de dónde está el alma, la ciencia, y de dónde venimos, de dónde vamos y demás, pues lo que hacemos es estudiar constructos psicológicos. Un constructo psicológico es una definición, una convención internacional de un concepto de algo que no podemos ver, pero que sabemos que existe. Entonces, lo que existe en nosotros los seres humanos es este comportamiento tipo constructos como estrés, amor, celos, envidia, enojo, inteligencia, violencia, agresión, depresión, ansiedad, suicidio, creatividad, ternura y lo que ustedes quieran. Todos son constructos. ¿Por qué? Porque cuando dicen, a ver, ¿dónde está la ternura? ¿Cuánto mide? Pues la ternura la tengo acá, en mi corazón, ¿o en dónde? A ver, sácale, dime cuánto mide, cuánto pesa y cómo la manipulamos. Ahí es donde ya no podemos. Sin embargo, podemos hacer esto gracias a los constructos y a las estrategias psicológicas que tenemos, especialmente pues las científicas. En esta lo único que hacía yo era presentar en esta y en la que sigue, tengo aquí psicoanálisis y terapias psicoanalíticas y a todos sus representantes, psicoterapias humanistas existenciales y a todos sus representantes, solamente para reconocer que tienen mucha experiencia clínica, que son poderosos y siguen haciendo cosas todavía, pero con experiencia clínica. Sin embargo, si pedimos datos, evidencia, formas de intervención, ahí es donde ya va a estar difícil el asunto. La que sigue. Terapias sistémicas, de las terapias más recientes que tenemos, psicoterapia interpersonal, hipnosis, terapia familiar o incluso la terapia narrativa que está ahorita muy de moda en la Facultad de Psicología y se quedan en un nivel clínico. La pregunta es, ¿dónde están los datos? ¿Dónde está esa forma de medir esto que ellos dicen? Ya pasas de que sí. Entonces, ¿por qué tenemos este problema? Porque las ciencias exactas nos pegan a nosotros. Entonces todo empezó con la medicina. La medicina surgió, aquí dice con rojito, en la década de los 80s. ¿Cuántos años son? 33 años de que, fíjense, 33 años que en medicina, en la década de los 80s, hicieron una revolución hacia la medicina basada en evidencia. ¿Y qué dijeron? Vamos a buscar unir la aplicación del método científico con la práctica de la medicina. Una cosa es la investigación que hacían en los laboratorios y otra cosa lo que se hacía en la vida cotidiana. Vieron que había una brecha entre las dos. Y lo que dijeron, no podemos seguir avanzando y teniendo conocimiento muy de frontera en los laboratorios que tarda mucho tiempo en llegar a aplicarse a los seres humanos. Buscaron que esto se cerrara. Esto que hicieron los médicos nos pegó desde los 80, hace 33 años. Y hay quien en la carrera aún no sabe que esto existe y que nos está impactando. Entonces, la medicina basada en evidencia logró unir la experiencia clínica con la experiencia clínica en los consultorios con la experiencia en laboratorios. Y lo que hicieron fue apegarse del método científico. Voy a simplificar esto. Aquí estamos hablando del método científico, como lo conocemos en estas clases de psicología experimental, de realizar estudios con un método de manejo de variables, diseños experimentales, análisis estadísticos y después de eso publicarlo. No, pasa eso. ¿Qué es lo que hizo la medicina? Recuperar lo que nosotros, por lo menos quienes hemos estado más metidos en la psicología experimental, era algo natural. Primero, y además de integrar la experiencia clínica con la investigación, promover la lectura crítica de la información, y eso es a través de revistas científicas especializadas. Documentarnos con revistas científicas especializadas. Ellos les preocupa mucho la epidemiología clínica, es parte de sus intereses. Y luego inventaron los ensayos clínicos.
Los ensayos clínicos modificó mucho la forma de trabajar con humanos. Ya no podíamos traer a los humanos y tratarlos como ratitas y darles la variable independiente sin que supiera nada. Aquí ya entra mucho la ética de práctica clínica y de investigación con humanos, que nos hace un giro completamente más humanos para trabajar con las personas. Inventan los metaanálisis, y ahorita les voy a platicar qué es eso. Para ellos es importante el análisis de costo y efectividad, porque están viendo cuánto gastamos en medicamentos, cuánto gastamos en camas, cuánto gastamos en el servicio para que una persona se recupere su salud. Y por supuesto a ellos les interesa la toma de decisiones en salud. Hay cosas de aquí que a nosotros no nos pega como tal, pero hay otras que sí nos están pegando y que a la larga van a influir en nuestra práctica clínica. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Inventar para estos metaanálisis, primero, que había que hacer una revisión de la literatura o de los tratamientos médicos que después traspolamos a los psicológicos, y los siguientes son los criterios que tenemos que utilizar para saber si las investigaciones pasan el filtro de ser buenas y van a apoyar para tener evidencia científica de que lo que estamos haciendo está bien, o se van a quedar allí en un plan dudoso. El primer nivel es que debe haber diseños experimentales. Entonces, lo que conocemos en nuestras clases es, en el nivel 1 son diseños experimentales puros. Cualquier investigación, publicación, tesis o lo que sea, donde haya diseños experimentales puros, están en el nivel 1 y son los que nos permitirían acceder a este nivel de criterio de cientificidad. El nivel 2, si no tenemos un diseño experimental puro, entonces podríamos tener varios diseños experimentales de caso 1. Pues aquí ya nos abre la puerta a diseños de un solo sujeto, que en una época fueron desdeñados. Decíamos, no, diseños de un sujeto no sirve. Ahora ya nos privilegiamos y decimos, podría haber tesis, muchas tesis con diseños de un solo sujeto que estarían aportando investigación, tanto como a nivel 1. Espérame tantito, ¿le bajas tantito? Me mató el 3. ¿Qué dice ahí en rojo? Ah, ya. Aquí hay algo en rojo que ya no se ve, y lo puse en rojo porque era muy importante. El criterio 3 para poder pasar a este nivel es que el diseño sea utilizado en el tratamiento, haya un manual de tratamiento. Entonces, si yo divido ahorita aquí a la mitad de los participantes y digo, a la izquierda están los psicoanalistas y a la derecha los conductistas o cognitivo-conductuales, y vamos a hacer un tratamiento en donde vamos a tener personas que fuman, y los de la izquierda les van a dar el tratamiento psicodinámico y ustedes el tratamiento cognitivo-conductual. Si pudieran verse, verán que todos son diferentes, todos ustedes. Unos más altos, otros más flaquitos, otros gorditos y demás, además de su personalidad, unos serán más cálidos, otros serán más fríos. Entonces, aquí lo que se dieron cuenta es que necesitamos manuales de tratamiento. No significa que los voy a convertir en robots. No voy a poner ahora a todos los conductistas a ser robots con el mismo uniforme y con la misma actitud, ni a los psicoanalistas tampoco. Seguimos respetando la parte individual del ser humano, pero ¿qué necesitamos? Un plan de tratamiento, que haya un manual, una guía, una forma de cómo vamos a proceder. Y eso no se estaba informando en los estudios de investigación, y eso permitía que la investigación se perdiera. Entonces lo que hacemos ahora, o lo que se busca hacer, es que haya un manual que no se debe entender como una robotización de las personas, sino estandarizar la forma en que se va a aplicar la variable. ¿Me explico? Eso es muy importante. El cuarto nivel, debemos poner con todo detalle las características de la muestra de los participantes, y finalmente que los resultados que encontramos nosotros en nuestra investigación se repitan en otros laboratorios de investigación. Si no, no va a haber mucha chance aquí. Y luego aquí dice criterios para tratamientos posiblemente efectivos. O sea, les acabo de decir los criterios para los tratamientos que sí sirven. Los que son posiblemente efectivos, tenemos que haya cuasi experimentos. Perdimos un poco de control. En los cuasi experimentos, con 2 experimentos o más, podemos tener esto. Podemos tener estudios controlados, pero donde no se dan los detalles de las características completas de la muestra de participantes, y tampoco ha sido replicable, eso le baja el nivel. O pequeñas muestras de 3 casos. Me pasa la que se
Tenemos en el nivel 2 de los que pasan, evidencia de diseños experimentales verdaderos que utilizan aleatorización. La siguiente, evidencia de diseños cuasi experimentales, el tercer nivel, el cuarto. ¿Le pasas? No, está bien. Tenemos evidencia por consenso, va reduciendo el nivel de criterio. Ya no hay datos experimentales, ahora es por consenso de expertos, juntamos a gentes que sí saben y conocen y nos pueden decir. Nivel 4, evidencia de revisiones cualitativas, esto lo sacamos de la literatura, cuántos artículos hay al respecto de esto. Y el último nivel, alguien me dijo una vez que esto pasaba. Se da cuenta, va bajando el nivel. Entonces, estos criterios que usaron en medicina se traspolan a psicología y vienen impactando con nosotros desde hace un buen tiempo. ¿Qué problema hubo esto? Pues esto trajo como consecuencia que las investigaciones en psicología se solicitara que incluyamos, ¿qué dice acá? El tamaño del efecto y pruebas estadísticas. El tamaño del efecto es un dato que surge de la estadística y que demuestra el impacto de la variable independiente. Cualquier investigación que salga de aquí en adelante y se quiera publicar en una revista científica, además, si tiene el apoyo científico, debe llevar el tamaño del efecto, las características que estamos diciendo de métodos, sujetos participantes, control de la variable, aspectos éticos y las estadísticas significativas necesarias para que pueda pasar a los metaanálisis. ¿Qué es un metaanálisis? Un metaanálisis es una metodología que se utiliza para revisar, integrar y analizar los resultados de las investigaciones. Si pusiéramos ahorita en nuestras bases de datos EBSCO, Cyclid, la que ustedes quieran, y metiéramos como indicadores la vida sexual de las hormigas, encontraríamos 2.000 artículos, 3.000 artículos. ¿Y de esos cuáles sirven? Tendríamos que ver los resúmenes. ¿Cuánto tiempo nos tomaría leer 2.000 artículos o 3.000 artículos de la vida sexual de las hormigas? Un buen rato. Entonces necesitamos filtros. De esos 2.000 o 3.000, dime cuáles son los que tienen más de 30 sujetos, cuáles son los que tienen manuales de tratamiento, cuáles son los que están teniendo pruebas estadísticas sólidas que me estén arrojando datos de la forma de intervención. Cuando hacemos eso, de los 3.000 se reducen. Eso fue lo que hicieron en medicina y en psicología, y se dieron cuenta que había una dispersión enorme y no se podía llegar a conclusiones, porque alguien decía que había tratado con choques eléctricos a alguien le había dado desensibilización sistemática, alguien le había dado un chocho, alguien le había dado otra cosa, y todos eran efectivos, pero no había una constante. Entonces los metaanálisis lo que hicieron fue filtrar del mundo de literatura científica solo aquellos que tienen los criterios rígidos científicos para poder llevarnos a concluir que sus resultados tienen solidez y evidencia científica. Eso es a lo que nos llevó todo este asunto de revolución. ¿Me pones la siguiente? Pasa, ya lo dijimos. Y eso también nos lleva a lo más reciente. Técnicas estadísticas modernas, ecuaciones por modelos estructurales. Estas tienen, ¿cuántos años? 10, 15 años que existen en el planeta, las ecuaciones estructurales o más, y no las estamos usando. Si queremos publicar, necesitamos usar ecuaciones estructurales, que son modelos de regresión, lo tengo ahí, modelos estadísticos multivariantes, que permiten estimar el efecto de las relaciones entre múltiples variables. Antes nos quedábamos con una correlación sencilla, una regresión, una independiente, dos dependientes y ya. Ahora no, ahora ya se complicó el asunto y esto es mucho más sólido. Hay tres formas de hacer ecuaciones estructurales. Análisis de trayectorias, que busca relaciones entre variables de interés, dándoles dirección lógica. ¿Me pasas tantito? Así se vería un resultado de ecuaciones de análisis de trayectoria. Es una muy mala copia y de hecho está sacada medio del SPSS. Esto es lo que deberíamos ver y de hecho van a ver. Me tocó revisar algunos de los trabajos que van a presentar sus compañeros. Me dio mucho gusto ver que hay trabajos que ya están metiendo este tipo de análisis estadístico. Lo van a ver en sus presentaciones. Análisis factorial confirmatorio es el que utilizamos para validar los instrumentos psicológicos. Ya no sé, cualquier instrumento psicométrico
ya no funciona y es dudoso si no tiene datos de análisis factorial confirmatorio. Entonces pregúntense, ¿qué onda con el MMPI? ¿Qué onda con el inventario de Lázaro de afrontamiento? ¿Dónde está el análisis factorial confirmatorio de todos los instrumentos que ustedes conocen? Si lo queremos mandar a las grandes ligas y no tenemos los datos, no pasa. Habría que trabajar en eso. Tenemos mucha chamba por hacer ahorita. Y así se vería más o menos en términos de reactivos. Supongamos que tenemos la vida sexual de las hormigas, el factor 1, el factor 2, el factor 3 y sus reactivos por aquí. El análisis factorial no confirmatorio nos dice cuáles sí quedan y cuáles no quedan. Y la tercera forma es modelos estructurales. Aquí lo que hace esta es junta y combina las dos anteriores. Las junta y está buscando relaciones entre múltiples variables. Si le pasas, esto es lo que resultaría en una de ecuaciones estructurales. Y esto es lo que tendríamos que poner en nuestro artículo que se va a publicar para demostrar que está siendo científico. Ok. Eso es la evidencia. La evidencia es método científico, que Roberto no está. Método científico, datos estadísticos, controles experimentales y filtros rígidos científicos para poder decir qué es lo que sí pasa y qué es lo que no pasa. Bueno, en psicología, en terapia cognitivo-conductual, ya sabemos que sí pasaron los filtros, los experimentos que nos dicen que la terapia cognitivo-conductual sirve para depresión, ansiedad, problemas de salud, dolores de cabeza, síndrome de colon irritable, dolor crónico, bulimia, problemas maritales, disfunciones sexuales, enuresis, entrenamiento a padres para conducta oposicionista del niño, ansiedad generalizada, hipocondriasis, enfermedades crónicas, trastorno obsesivo compulsivo, violencia doméstica, violencia sexual, problemas cardíacos. Tenemos programas de educación para familiares de pacientes esquizofrénicos, adicciones, por supuesto, alcohol, tabaco, consumo de sustancias, juego patológico, trastorno límite de la personalidad y ya. Todo eso, orgullosamente, tenemos evidencia de cómo un manual y una forma de proceder permite sacar a las personas de esas drogas. Y seguimos construyendo evidencia clínica de investigación y clínica de calidad humana para que las personas recuperen su calidad de vida. ¿Cómo hace esto la terapia cognitivo-conductual? Pues con sus técnicas. Tenemos técnicas de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Las técnicas de primera generación aparecen aquí. Los clásicos principios de modificación de conducta: reforzador positivo, negativo, castigo, extinción, desvanecimiento, control de estímulos y demás. Te pasamos. Y síguele. Programas de reforzamiento, ¿se acuerdan eso clásico de las ratas, el razón fija, el intervalo variable? Siempre lo vimos como ratas en una cajita de esquina. Pues eso pasa. Aquí estoy en un intervalo fijo, tengo una hora para hablar con ustedes. Y podríamos tener uno combinado, una clase de 2 horas con un profesor, otra clase de 2 horas con otro profesor en escenarios diferentes. Eso lo vimos con ratas, pero sigue ocurriendo todos los días en cada momento. Pasamos a las técnicas de segunda generación. Después de los principios llegamos a manejo de contingencias, economía de fichas, modelamiento, autocontrol, desensibilización sistemática, entrenamiento asertivo, terapia racional y emotiva, relajación muscular, terapia inclusiva, inoculación de estrés, solución de problemas, retroalimentación biológica, entrenamiento en autoinstrucciones, desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares o EMDR, y las de tercera generación que no se ven porque están en rojo. Las técnicas de tercera generación que se comen a todas las demás y están aquí es terapia de aceptación y compromiso, terapia dialéctica conductual y mindfulness. Estas técnicas tienen 10, 15 años de estar en la guerra, allí en la práctica clínica, pero ¿qué creen que les falte? ¿Por qué las había yo puesto en rojo? Les falta evidencia. Necesitamos que se sigan construyendo y realizando investigaciones científicas con datos duros que nos permitan en 5, 10, 15 años más demostrar que lo que dice cada una de estas técnicas de veras es efectivo para mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Si alguien ha oído de mindfulness, Mario, tú no, yo sé que tú sí sabes. Ok, ¿son profesores? No.
Dije Mario no porque es profesor. Mindfulness es una técnica que ahorita está muy moderna. El asunto es, hay que enseñar a las personas a quitarse el estrés, a resolver su vida, no focalizándose al problema, sino ver el panorama completo. Y las técnicas del budismo zen entran aquí. Entonces, órale, ¿cómo vamos a hacer que ahora el budismo zen tiene que ver con terapia cognitivo-conductual y conciencia? Se da cuenta que sí se puede, no es incompatible. Y lo único que necesitamos es poder demostrar que esto va a ser bueno. Lo que están haciendo las técnicas de tercera generación es demostrar la apertura de las técnicas conductuales al método científico y combinarlo con la aplicación en la vida cotidiana. Y después de esto que sigue, creo que ya acabé. 2 diapositivas más y acabo, vamos con el tiempo. La ciencia del mundo privilegia la obtención de datos objetivos que expliquen los diferentes fenómenos físicos y humanos. La psicología no está exenta de dicha presión. Nunca vamos a poder quitarnos la presión de las ciencias exactas y menos de la medicina para los cambios y modificaciones que ellos hacen. La terapia cognitivo-conductual tiene una base sólida experimental de conocimientos y está ampliando su conocimiento clínico de los diferentes fenómenos de salud y enfermedad, con lo que se ha convertido en uno de los mejores modelos que puede responder a las exigencias de la ciencia en el mundo. Y ahí hay 3 asteriscos rojos que no se ven, que dice que ya terminé. Muchas gracias. Bueno, pasamos a la sesión de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo vi que anotaron. ¿Alguna duda? ¿Tienes el micrófono, Mario? Ya. Hola Samuel, ¿cómo estás? Un par de comentarios. El primero, yo más o menos estoy atento a los metaanálisis que hay de psicología, particularmente los que se publican, los únicos que se han publicado son de terapia cognitivo-conductual. Y yo creo que el conjunto de trastornos que dices que han sido tratados efectivamente se derivan más de regresiones sistemáticas que de metaanálisis. De hecho, uno de los más recientes tiene que ver con el uso de la terapia cognitivo-conductual para el tratamiento de la depresión. Y si bien en el corto plazo sí compite con el tratamiento farmacológico en casos de depresión leve o moderada, en 2 condiciones no está funcionando bien: el mantenimiento a largo plazo de los resultados y los casos de depresión grave. Ahí todavía nos falta bastante. Ese es el primer comentario. Fuera de eso, no alcanzo a identificar, quizás solamente para ansiedad, por ahí hay otro metaanálisis que no es fácil hacerlo, como tú lo dijiste. Fuera de ahí no identifico algún otro, excepto revisiones sistemáticas, que no es lo mismo, ¿no? Hay revisiones sistemáticas sin metaanálisis y revisiones sistemáticas sin metaanálisis. Ese es uno. Y otro, un problema muy serio que hay es esto que seguramente tú conoces, que se llama el sesgo de publicación, ¿no? Solamente se publica aquello que es congruente y que confirma el supuesto. Y hay un serio problema ahí, y en psicología es gravísimo, el sesgo de publicación, ¿no? En un ámbito mucho más anecdótico, mucho más elemental, los estudiantes tienen una hipótesis para hacer su tesis, y cuando sus datos no concuerdan con eso que esperaban, suelen decir: no me salió, no funcionó, y entonces se meten en un serio problema. Cuando en realidad el problema es cómo hicieron el trabajo, y si lo hicieron bien, por qué encontraron algo distinto a lo que se esperaba, ¿no? Y en psicología clínica en particular, tenemos un serio problema de estos sesgos de publicación. Todo aquello que no es un resultado, entre comillas, positivo, que no es congruente con lo que se espera, no se publica. A pesar de muchas veces estar bien hecho,
y que desconfirma una cierta tesis o una hipótesis. Entonces, bueno, eran dos comentarios. Agradecer, saludarte por acá. Gracias. Si contesto, esta diferencia es muy sencilla. Les estuve demostrando que vamos atrasados contra las ciencias exactas. Ellos tienen mucha más tecnología e infraestructura para apoyar económicamente incluso la realización de investigaciones que permitan publicarse. Nosotros sufrimos para conseguir dinero para realizar investigaciones, por un lado. Y este problema que señala Mario respecto a los sesgos de publicación también estriba en que, pues, ahorita podríamos tener 3 o 4 revistas que inventemos nosotros entre cuates y pues, darle chance de que nos salga, y demás. Eso se quita si nos apegamos al método científico, al rigor científico y a los criterios de calidad. Eso es lo que hacen más las ciencias exactas, aunque tengan sus sesgos. Nosotros todavía somos vulnerables porque necesitamos crecer y perfeccionar nuestra forma de hacer psicología científica basada en evidencia. Es lo que yo diría. Sí. Pero yo te escucho, pero los demás no. A mí me gustaría saber cuál es su opinión sobre dónde queda la investigación cualitativa o cuál sería el lugar de la investigación cualitativa en la ciencia, porque la ubica en el nivel 4 de evidencia, me parece. Pero en su opinión personal, porque según entendí, esta situación de que tenga que haber validación rigurosa por parte de la estadística o de la ciencia formal, es debido a la presión que da, por ejemplo, directamente la medicina y un nivel más arriba las ciencias exactas. Entonces, ¿en qué lugar quedaría la investigación cualitativa, en este caso, dentro de la ciencia, según su opinión? Más que mi opinión, tú mismo lo dijiste, están en el nivel 4 y no es porque lo diga yo. Alguien inventó ya los niveles y el nivel 4 es el de menos calidad, pero por lo menos está en el nivel 4, en la investigación cualitativa. Otro tipo de investigación psicológica revista alcanza algún nivel. ¿Checas? Entonces, aquí el punto no es donde yo lo ubico, etcétera, sino cuál es la utilidad. Entonces, más bien te diría, la investigación cualitativa es útil para su propósito en particular. Va a ser muy útil, va a ser relevante, te va a aportar datos. Pero si quieres que la investigación cualitativa compita con los otros niveles, tendrían que reformular, pensar si quieren hacer algo diferente. Si no se queda como está y como está es muy importante. ¿Vale? ¿Algo más? Vamos. ¿Nadie tiene otra pregunta? Bueno, le damos muchas gracias, doctor, por haber dado la conferencia. Le damos un